Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Crespo, yo soy uno de los prosecretarios de la Corte Suprema de Justicia. Quería dar la bienvenida a todos y expresarles el beneplácito que tenemos aquí desde la Corte de poder instaurar y armar este espacio de diálogo, donde va a ser un espacio eminentemente práctico, que hoy vamos a tener la suerte de que nos acompañe una magistrada y dos secretarias del Fuero de Distrito Civil y Comercial. Va a estar más direccionado hacia esa rama, pero bueno, desde ya que quedamos abiertos también a si surge la necesidad, el pedido de armar de otros fueros, que uno sabe que son muy particularidades distintas que tienen los distintos fueros, armar también para el fuero laboral, fuero de familia, que seguramente están interesados también. Eso seguramente vamos a estar haciéndolo de acá a un futuro. Bueno, como les decía, va a ser una charla eminentemente práctica. Yo quería tomar la palabra 5 minutitos desde la Corte, únicamente, bueno, para expresarles el beneplácito que ya se los dijo, y lo hablamos con el doctor Guasina también, que nos parecía muy bien este espacio. Decirles que también estuve viendo la charla de ayer, que fue con la gente de informática, imagino que varios habrán estado, y sabemos de varias preocupaciones de ustedes con las cuales estamos trabajando, se está trabajando mucho. Sabemos que están muy preocupados por el tema turnos, los plazos a donde se van los turnos. Estamos trabajando fuertemente en ello, pero ahí les vamos a pedir también, y no sé si estará Carlos en SINC o alguna autoridad del colegio, les estamos pidiendo un poquito de ayuda por dos cuestiones. Necesitamos que la gente, que los abogados, los profesionales que vengan aquí al tribunal, tratemos de reducir la presencia física de ustedes lo máximo posible, obviamente, cuando tienen que venir, eso está claro. Y por el otro lado, estamos teniendo más o menos un 45% de ausencia en los turnos otorgados, lo cual les genera a ustedes mismos, no tanto a nosotros, que cuando quieren sacar los turnos se les va muy lejos. Entonces les hacemos un pedido a que el que no use el turno, si lo puede cancelar para tenerlo, pero igualmente estamos viendo otras alternativas. Sé que tenemos muchas cosas por trabajar, por mejorar, y estamos trabajando. Ahora quien está conmigo, el doctor Juan Buegen, también funcionario de esta Corte Suprema de Justicia, les va a decir algunas cuestiones en las que se está trabajando. Yo quería tomar la palabra para decirle que nosotros todo lo que estamos haciendo desde aquel 16 de marzo que arrancamos con las suspensiones de términos y audiencias, demás, fue todo buscando que ustedes puedan trabajar. De hecho, hoy también estamos satisfechos con que la crítica, la queja, ya no es tanto no podemos trabajar, sino que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo hago con la estampilla de los 30 pesos en la foja cero, se me va el turno, lo cual demuestra que están pudiendo trabajar, gracias a Dios. Realmente hoy estuvimos cotejando varios números, y eso lo demuestra también que comparamos el mes de junio del 2019 con el mes de junio del 2020, en el fuero laboral, por ejemplo, y hay más cargos hoy que hace un año atrás. Entonces eso quiere decir que estamos trabajando. Yo hablo con muchos abogados, y si bien al principio costó, algunos ya hay varios que me están diciendo que bueno, que están conformes. Obviamente falta afinar muchos detalles, otras cosas que no por ahí son más importantes, pero sepan que nosotros queremos asegurarles el ejercicio de la profesión, y estamos trabajando para eso, y por eso nos parece fantástico este espacio, donde más allá de ser una charla práctica, va a ser un espacio en el que se puedan intercambiar ideas y en el que podamos recoger las sugerencias de ustedes y los planteos, a los cuales les pedimos que los hagan, los canalicen mediante las autoridades del colegio, con quienes estamos en contacto permanentemente. Otro de los ítems que le decimos que estamos trabajando, estamos despachando en el fuero laboral cerca de 90, 100 órdenes de pago por día al banco, en el fuero civil entre 60 y 70. Ya les van a decir, venimos con algunos adelantos y trabajando fuerte en proyectos que tienen que ver con la presentación de escritos,
estamos con órdenes de pago digital, pero eso ya lo va a hablar más el doctor Wergen. Yo les quería transmitir el agradecimiento de los ministros de la Corte también, que estuve hablando con ellos antes de sentarme aquí, y están todos muy contentos con que se pueda armar este espacio. Así que sin demorarlos más, los dejo con el doctor Cuasina, que también va a hacer una presentación, y posteriormente va a seguir hablando el doctor Wergen. Hasta luego. No se escucha, Iván, silencia tu micrófono. Para que está. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias al doctor Carlos Crespo por cederme el uso de la palabra. Bueno, rescato la importancia de estos espacios de comunicación y de capacitación, en tanto y en cuanto en un proceso como el actual, caracterizado por una dinámica de permanentes cambios, de permanente revisión de procesos, nos obliga, por supuesto, no solo a adoptar criterios flexibles de organización y de trabajo, sino a mantener una comunicación fluida, porque de otra manera, en un ambiente tan cambiante, el trabajo en conjunto se vuelve prácticamente imposible. Lo que queríamos destacar es que, bueno, una suerte de verdad de perogrullo, pero desde marzo hasta aquí, digamos, el sistema de justicia ha quedado sometido a un fuerte estrés, digamos, como consecuencia de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de COVID-19. Y cuando hablo de sistema de justicia, hago referencia justamente a un esquema de organización que excede largamente la idea de las estructuras estatales judiciales, sino que involucra la interacción de distintos estamentos, de distintos sectores. La idea de sistema de justicia, como la entendemos nosotros, comprende al estamento de los magistrados, los funcionarios, los empleados judiciales, comprende a los abogados, a los profesionales de la abogacía, comprende a los demás profesionales auxiliares de la justicia y también, desde luego y principalmente, comprende a los propios justiciables y al público en general que hace uso del servicio de justicia. Todo ese universo que interactúa permanentemente ha estado sometido y sigue estando sometido a ese estrés del que veníamos hablando recién. Estrés que significa, lógicamente, trabajar en condiciones permanentemente cambiantes, trabajar en situaciones de incertidumbre, digamos, no somos... No ignoramos, digamos, que en el ámbito de la actividad privada les toca convivir con una crisis, a todos nos toca convivir en realidad con una crisis económica aguda, crisis que venía con anterioridad a marzo de este año, pero que se ha profundizado con motivo de los efectos económicos de la emergencia sanitaria. Ello va generando nuevos escenarios de conflictos, nuevos problemas, y bueno, nosotros como integrantes del sistema que se hace cargo de la gran mayoría de esos conflictos y de esos problemas, tenemos que ir adecuando permanentemente nuestras formas de trabajo para intentar dar respuestas en un contexto tan difícil como este que nos toca ahora padecer. Pero bueno, dentro de este contexto, la realidad es que
las limitaciones que nos ha provocado la pandemia nos han obligado a adoptar cambios bruscos, a acelerar muchos procesos de transformación que estaban en desarrollo. Y bueno, frente a esa situación, creo yo, el sistema judicial tiene dos caminos a seguir. Un camino es esperar a que esta crisis pase y tratar de volver a lo anterior, tratar de volver a que nuestra vida y nuestro trabajo sea o vuelva a ser como fue hasta febrero de este año, o tratar de institucionalizar las novedades y encarar entonces los cambios que esta crisis nos ha obligado a instrumentar y proyectar esos cambios hacia el futuro, ¿no? Tomando conciencia de que ciertas transformaciones son irreversibles y de que nuestro modo de trabajo entonces ya no va a ser el que era hasta marzo de este año, sino que va a estar sujeto a toda una serie de modificaciones que ya se vienen realizando y que se van a consolidar de cara al futuro. Creo que en esto hay un consenso entre todos los operadores del sistema judicial en punto a entender que muchos de estos cambios que estamos ahora protagonizando son irreversibles y de que nuestra vida profesional no va a volver a ser como era hasta el año 2019 y hasta el principio del año 2020. Muchos de estos cambios llegaron para quedarse y muchos de estos cambios nos obligan a revisar también nuestras propias prácticas, nuestras propias costumbres, nuestros propios hábitos y nuestros propios procedimientos de trabajo. En este contexto, desde la Cámara Civil y Comercial, nuestra política consistió en un permanente acompañamiento a la labor de los operadores judiciales, y esto implicó una apertura al diálogo, pero sobre todo a la escucha, a escuchar con atención las distintas inquietudes que permanentemente se nos planteaban, desde el estamento de los magistrados, funcionarios y empleados de primera instancia, y también, por supuesto, desde el lugar de los profesionales de la abogacía. Y tengo que decir también, nobleza obliga, que esa apertura se llevó a cabo aún en un contexto de fuerte hostilidad por parte de algunos sectores de estos operadores de la abogacía. Nosotros nunca resignamos el camino del diálogo, nunca resignamos la actitud de escuchar y de escuchar con humildad los reclamos y las críticas que se efectuaban a los distintos esquemas de trabajo que se fueron sucediendo. A pesar de que en muchas ocasiones, desde algunos lugares, algunos sujetos optaron por las agresiones, optaron por las descalificaciones públicas, optaron por la exacerbación del conflicto. Desde el lugar que a mí me toca ocupar y desde el lugar de otros colegas de la magistratura, del funcionariado, se efectuó todo un esfuerzo por no caer en esa lógica de exacerbación del conflicto, en esa lógica de la descalificación mutua y recíproca, y privilegiamos la tarea de escuchar y tratar de generar una empatía con todos los operadores del sistema, siendo conscientes, lógicamente, que todo el sistema estaba siendo sometido a un muy fuerte estrés como consecuencia de los distintos problemas que genera la pandemia. A partir de allí, entonces, se fueron generando distintas herramientas, muchas de ellas plasmadas en acuerdos de Cámara y sobre todo a partir de instrucciones de Presidencia de Cámara, que fueron de algún modo delineando la letra fina de esos esquemas de trabajo que trazaba a grandes rasgos la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo generar criterios unificados, generar criterios prácticos que de alguna manera facilitaran la tarea de todos los operadores. Y en esto fue fundamental, insisto, la tarea de escuchar. Escuchar a los abogados, escuchar a los secretarios y secretarias, escuchar a los empleados, que son
quienes con su capacidad de adaptación a estos cambios técnicos han hecho posible, por ejemplo, la tarea de transformar a las casillas de correos de los secretarios en mesas de entradas virtuales de los juzgados. O sea, hemos tenido que adoptar soluciones improvisadas algunas y otras más consistentes para tratar de sostener a toda costa un servicio de justicia en un contexto totalmente adverso, en un contexto hostil, por decirlo de alguna manera. Y ese es el camino que hemos decidido seguir y es el compromiso que tenemos desde el Poder Judicial. Por lo tanto, este espacio en el que estamos ahora participando lo considero de una importancia estratégica, de una importancia fundamental para afianzar esa sinergia entre las estructuras judiciales estatales y los profesionales que realizan su tarea dentro del funcionamiento del sistema de justicia, para poder de esa manera generar nuevos esquemas que den respuestas a las necesidades que surgen a partir de los distintos conflictos que se dan en el seno de la sociedad civil. Nosotros, como operadores del sistema de justicia, desde la abogacía, del resto de las profesiones y desde las estructuras judiciales, no estamos para otra cosa que para dar respuestas a los conflictos que se generan en el sistema social. Somos quizá el gran elemento estabilizador del sistema social, y para lograr esa función de generar soluciones a los conflictos y llevar estabilidad y tranquilidad al sistema social, es fundamental que aceitemos el diálogo, que aceitemos la comunicación y que mejoremos sistemáticamente esa sinergia que es imprescindible entre la abogacía y las estructuras judiciales para que el sistema de resolución de conflictos efectivamente funcione. Dejo ahora la palabra a quienes se encargan materialmente de esa tarea cotidiana, digamos, de afrontar un sinnúmero de problemas prácticos, de problemas operativos que deben ser superados a diario para poder generar un sistema de justicia que funcione, que brinde respuestas a la sociedad. Agradezco de nuevo al Centro de Capacitación Judicial, un gran saludo y un agradecimiento también al Colegio de Abogados de la segunda circunscripción, y dejo la palabra al resto de los integrantes de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guasina. Mi nombre es Juan Buegen, soy secretario de gestión de la Corte Suprema, la segunda circunscripción. Antes de ceder la palabra a quienes van a hablar de las prácticas procesales y lo que es objeto de esta charla, yo quería aprovechar y agradecerles este espacio para comentarles 2 o 3 cositas respecto de cómo nosotros fuimos viviendo esta crisis, esta pandemia, y cómo se fueron dando algunos procesos desde la Secretaría de Gobierno y desde la Corte Suprema, ¿no es cierto? Empezando porque, bueno, como decía el doctor Guasina, esto aceleró procesos de transformación que nosotros muchas veces los teníamos pensado para un tiempo mucho más prolongado, agigantando los pasos, si se quiere decirlo de alguna forma. Creo que ustedes lo han visto en más de una oportunidad. Nosotros, cuando lanzamos un nuevo proyecto, un nuevo producto, lo que solemos hacer es probarlo en un fuero determinado, o sea, ir implementándolo paulatinamente, nutriéndonos del ensayo y error, nutriéndonos del feedback de los usuarios, que son ustedes. Y bueno, en esta pandemia muchas veces no se dieron los tiempos para hacerlo a lo mejor de la forma que más nos hubiera gustado. Y retomo también un poco esto que decía el doctor Guasina, de algunos cambios que vienen para quedarse. Nosotros creemos que gran parte de estos cambios que se están generando son cambios que no responden a parches de
del momento, para decirlo de alguna forma, para salir de la coyuntura, para seguir adelante, sino que son cambios que vienen para quedarse y que nos van a permitir ir, y nos permiten, de hecho, ir pensando otra forma de construir el proceso, otra forma de construir entre todos, ¿no es cierto?, el derecho. Les quería hacer algún comentario. Como decía el doctor, nos vimos forzados en algún momento a decidir permitir presentaciones remotas de escritos vía mails, lamentablemente cayendo muchísimo en niveles de seguridad a los que nosotros estamos acostumbrados. Creo que ustedes lo saben, la Corte Suprema, el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe siempre se mantuvo en un alto nivel de seguridad, ya sea por la firma hológrafa que recibíamos en el escrito cargo. Ahora, por primera vez, nuestros funcionarios están tomando decisiones, tomando como ciertos en contenido y en autoría mails, en base a eso tomando responsabilidades administrativas como librar órdenes de pago, responsabilidades administrativas importantes, si se quiere decir. Y nos vimos forzados a habilitar un turno vespertino, o sea, separar el personal que venía a la mañana y del personal que venía a la tarde, obligándonos, tratando de ver siempre, por ejemplo, de no compartir salas de audiencia. Nos vimos obligados a restringir el acceso al tribunal. Nosotros decíamos, y retomando también un poco lo que decía el doctor Crespo, nosotros estamos viendo un promedio de cargos en los distintos fueros incluso superior a mismos periodos de años anteriores, lo cual responde a alguna lógica. O sea, estuvimos restringidos por momentos, pero lo cual muestra que justamente nosotros estamos pudiendo funcionar con una restricción importante al ingreso al tribunal. Más o menos nosotros llevamos a un relevamiento 3.200 personas por día, es lo que estamos recibiendo, albergando en este edificio. No es caprichoso, esto responde a que la circulación del virus, como ustedes saben, está cada vez más presente. Nosotros vamos viendo, y es justamente lo que queremos evitar por ustedes y por nosotros, y para poder seguir brindando este servicio de justicia. Vemos que aislamos secretarías, aislamos juzgados, volvemos a fases anteriores en algunas sedes determinadas, y justamente esto es lo que queremos evitar. Por otro lado, hemos hecho uso, esta es una implementación, volviendo a lo que decíamos, cambios que vienen para quedarse, de la notificación electrónica. Sabemos que no se está pudiendo implementar en la misma forma y con la homogeneidad que nos gustaría en todos los fueros, en todas las instancias. Un poco esto también responde a lo que decíamos al principio, es una nueva forma de pensar el trabajo, y es una forma a la cual nosotros nos tenemos que adaptar, tanto como todos los operadores del sistema judicial, muchas veces con planteles restringidos, planteles disminuidos. O sea, a veces hablamos de un 12% de personal que no puede venir justamente por estar con licencias propias de ser grupo de riesgo. El mismo personal que antes a lo mejor estaba atendiendo a los profesionales que ingresaban en mesa de entrada, ahora está imprimiendo escritos, se está cargando. Este sistema de notificaciones que hemos podido hacer uso, retoma, sí, es una modificación que vino para quedarse, les decía. Sabemos que que no se está pudiendo implementar de la misma forma en todos los fueros, justamente por eso nosotros estamos poniendo ya en producción algunas mejoras que van a mejorar. Por un lado, a lo mejor ustedes no lo van a ver desde el otro lado del mostrador directamente al producto, pero sí van a ver el resultado, que vamos a poder mejorar los tiempos que nos lleva internamente la notificación electrónica, y de esa forma poder librar las notificaciones electrónicas.
Y por otro lado, estamos trabajando en un producto que se llama notificación electrónica entre partes, es decir, permitirles a ustedes, de la misma forma que lo hacían en formato papel, notificar electrónicamente un decreto, una resolución, lo que fuera. Una vez más, ahí necesitamos contar con el apoyo de la firma digital para darle más seguridad. Por otro lado, ustedes, como ya lo han visto, tenemos inicio electrónico de demandas. Esto empezó en los juzgados que no tenían mesa de entrada única, ahora está en todos los organismos, es decir, en los lugares donde hay mesa de entrada única, a través de la mesa de entrada única, y en los lugares donde no, a través del juzgado de circuito o el foro que fuera. Este mismo producto, que parece un desarrollo sencillo, bueno, llevó mucho tiempo y lo vamos a estar pudiendo aprovechar, yo confío en poco tiempo para que ustedes puedan presentar de la misma forma los escritos. Es decir, de esta forma vamos a posibilitando disminuir aún más el ingreso al tribunal. Como ustedes también saben, nosotros estamos valiéndonos de la plataforma Zoom, que es una plataforma que surgió con fines académicos, y de esta forma estamos pudiendo tomar audiencias, estamos pudiendo tomar todas las audiencias preliminares de oralidad, estamos tomando audiencias en diferentes fueros, y también estamos trabajando con otros organismos, como ser Banco Municipal, Banco de Santa Fe, justamente para poder permitir que estos procesos se lleven a cabo sin la concurrencia al tribunal, ¿no es cierto? Con el Banco Municipal lo que estamos intentando es lo mismo que ya existe en las localidades del interior de la provincia, con el Banco de Santa Fe, es decir, que se puedan librar órdenes de pago de forma electrónica, es decir, un sistema web en el cual el secretario da la orden al banco y el banco la recibe de la misma forma que recibiría un oficio papel para el pago de cualquier orden de pago. Sí, es cierto que en el interín y en el mientras tanto de las cuentas de correo son como es, remitidas, impresas, remitidas a las presidencias de Cámara, y las presidencias de Cámara al día inmediato siguiente lo están llevando al Banco Municipal. Y en esto, si me permiten, hago un paréntesis y ya les empiezo a comentar alguna cuestión más bien práctica, que es que el Banco Municipal tiene una cuenta de correo, o nos llegó a través de los comentarios de los colegios y a través de las presidencias, ¿no es cierto?, que necesitaban saber, esclarecer un poco cómo era este mecanismo, en el cual es muy sencillo, o sea, llega la orden de pago, formato mail, se imprime, se firma, se lleva a la presidencia civil, y en la presidencia civil, al día siguiente, o laboral, según sea el fuero, se lleva al Banco Municipal. Y les quería dejar el mail, que ahora se los dejo por escrito en el chat, del Banco Municipal, también por si tienen alguna duda respecto de dónde está la orden de pago, quieren esclarecer eso. Es más o menos lo que yo les quería comentar, y ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Fabiana Genesio. Les agradezco, y cualquier duda o cualquier otra cosa lo comentamos al final de la disertación, de la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad que me alegra ver muchas caras conocidas, no me imaginaba encontrarme con algunas caras y con algunos nombres que veo acá que están participando del encuentro.
Y la verdad que eso me pone contenta porque significa que todos queremos un espacio de intercambio para mejorar las cosas. Y con lo poco, con los recursos escasos o limitados que podemos tener y que vamos adaptando y adoptando nuevos, el hecho de que participe tanta gente en esta reunión a mí personalmente me alegra, porque significa que apuntamos todos a un mismo lugar, ¿no? Que es tratar de brindar una mejor respuesta a las demandas que tiene la sociedad. Yo voy a ser muy breve, simplemente me parece que les voy a comentar cómo pensamos llevar a cabo esta reunión. Primero, hablar brevemente de lo que fueron las normas que la Corte y Presidencia de Cámara fueron dictando, se fueron emitiendo para mejorar los cambios y las implementaciones nuevas que se dieron en materia de gestión, para después sí ya pasar a temas concretos que son los que a ustedes más les van a interesar, referidos a los escritos judiciales, al ingreso de los mails, a las audiencias vía Zoom, al domicilio electrónico, a los plazos procesales, a los días de gracia, y a cualquier otra inquietud que ustedes pueden ir formulando, que los van a hacer. Me parece que ya anteriormente se dijo que lo ideal sería que las formulen a las preguntas o a las inquietudes que tengan a través del chat, para que tengamos una exposición más ordenada. Para comenzar entonces, vamos a hablar brevemente del marco normativo que nos encontramos actualmente, pese a que, como dijeron recién los doctores Crespo y Buegen, se vienen implementaciones muy importantes que la Corte Suprema de Justicia está trabajando. Pero bueno, hoy por hoy lo que tenemos es el acta 16, es acta importante que emitió la Corte Suprema de Justicia, con fecha 10 de junio del 2020, y a partir de la cual no solo se dispuso el cese del receso judicial, la reanudación de los términos y la reanudación de las audiencias, sino que estableció importantes cambios en materia de gestión, como ya se dijo, la implementación de las demandas electrónicas, las comunicaciones, la presentación de escritos judiciales a través de los mails de las distintas reparticiones y jurisdicciones. Se establecieron las audiencias vía Zoom para evitar fundamentalmente la cantidad o el ingreso de personas y una concurrencia importante que siempre suele haber en el edificio del Poder Judicial. Se pone en vigencia un reglamento que ya existía hace más de un año, que es el de las notificaciones electrónicas, que ahora las secretarias van a ser las que van a ahondar en profundidad con ese tema. Y también hemos recibido de parte de la Presidencia de Cámara, que tenemos la verdad que el honor de que nos esté acompañando el presidente, el doctor Iván Coacina, como él bien refirió, una serie de recomendaciones. Recomendaciones que fueron en realidad criterios orientadores para privilegiar la adopción de soluciones prácticas, porque como a todos nos habrá pasado, en realidad los problemas se van suscitando en el día a día, en el quehacer cotidiano, y tenemos que ir innovando y buscando soluciones en el momento. Dentro de esas recomendaciones se nos pidió justamente allanar todo lo que sea las dificultades que ustedes puedan ir teniendo para que el acceso a la justicia sea inmediato, incluso también para la tramitación de los expedientes. Se clarificaron algunas cuestiones en materia de cargos, porque como todos sabemos, el mail funciona en forma permanente, entonces, hasta cuándo se podía cargar, cuál era el día y hora hábil, a lo que también van a referir las secretarias a continuación. Se nos hicieron también sugerencias respecto de, en el caso de que existieran discordancias entre el envío del mail y la recepción del mail, aceptar las quejas de los abogados en cuanto a que estos, si puedan llegar a tener algún tipo de perjuicio, se pueda llegar a solucionar. Se estableció también lo de la notificación automática de los martes y viernes, cuando se considera que el profesional o la parte queda notificada, que esto también van a hacer referencia a las secretarias. Eso es a partir de la carga de la actuación en el sistema, independientemente de la fecha que tenga el decreto.
Sí, bueno, son todas cuestiones que más que nadie, acá las protagonistas van a ser las secretarias, a quien yo quiero aprovechar este espacio y esta oportunidad para remarcar la importancia de la figura del secretario en el Poder Judicial. Los secretarios, los funcionarios, realmente yo los considero que son la columna vertebral de un juzgado, y hoy por hoy han tenido una figura y un espacio que lo han cumplido acabadamente. Y estoy orgullosa de contar con funcionarios así en el Poder Judicial. Y son las que están en el día a día afrontando los problemas que ustedes mismos nos presentan, evacuando las consultas vía mail, vía telefónica, y son las que en realidad merecen ser hoy protagonistas acá a la tarde, que son las doctoras María Eugenia Zapey y Verónica Chinelli, a quien les voy a dejar la palabra para que puedan empezar ya con las cuestiones prácticas que a ustedes más les interesan. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si nos escuchan bien, por ahí tenemos algunos problemas de conexión, ¿sí? Esperemos que no quedemos tipo frozen. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Capacitación, al Centro de Capacitación del Poder Judicial por la invitación a esta charla, y también a cada uno de los presentes que se han conectado en este día y en esta hora. Así que queremos agradecer con Verónica esta participación, y cuando nos invitaron a esta charla, con Vero hicimos un intercambio de cuáles serían las problemáticas que suscitaba este nuevo sistema, esta nueva modalidad de trabajo, y los planteos que nos iban haciendo los profesionales a lo largo de las distintas consultas, ya sea telefónica, vía mail, que se suscitaron desde marzo hasta el día de hoy, muchas de las cuales ya han encontrado soluciones, y otras por ahí la vemos el día a día, ¿sí? Los temas centrales para nosotros lo vamos a hacer netamente desde la praxis, no queremos teorizar sobre verlo desde la práctica y encontrar soluciones, tal como lo dijo la comunicación de presidencia, es día a día encontrar la solución a problemáticas que se planteen de la manera más ágil y dinámica posible para que todos podamos acceder al sistema del servicio de justicia lo más pronto y rápido posible, de una manera ágil, dinámica, ¿sí? Bueno, aprovecho, buenas tardes para todos, también hago propio las palabras de Eugenia, así que agradezco al Centro de Capacitación por darnos este espacio. Y bueno, como Eugenia decía, ahora le vamos a decir más o menos sobre qué temas vamos a hablar. La idea es, como ella decía, tratar de contarles cómo estamos trabajando, cómo se han ido resolviendo estas cuestiones, y también estar abiertos a las posibles dudas o inquietudes que vayan surgiendo y que esperemos podamos resolver, y si no, van a quedar como un interrogante, como una cuestión a resolver en lo sucesivo. Creo que es el objetivo de nuestra Corte. Ha dado respuestas lo más rápido posible en este contexto que nos toca vivir, y siempre en la búsqueda primordial, primero de la salud de todos, de ustedes, de nosotros, de los integrantes del Poder Judicial, y bueno, buscando en definitiva la más adecuada prestación posible del servicio de justicia, entendiendo que esto es un servicio. Así que bueno, Eugen. Nosotros cuando lo charlábamos con Vero, centramos nuestra atención en 7 o 6 puntos centrales. Uno son los escritos judiciales, otras los domicilios electrónicos, las notificaciones electrónicas, las audiencias y las comunicaciones entre las distintas reparticiones públicas, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta ustedes que estamos en un marco de una excepcionalidad. Nadie pensaba que Argentina y el mundo entero iba a vivir una situación de pandemia. Esta situación
en la cual estamos viviendo hacen que surjan soluciones por ahí, también, como reiterábamos, excepcionales, pero siempre con una impronta, dar respuestas al justiciable y tratar de darlo de la mejor manera posible. Muchas veces la vamos a conseguir desde nuestro lugar, otras veces no, pero siempre es acabada nuestra intención de tener una respuesta oportuna y práctica para cada uno de ellos. Ustedes después, una vez que nosotros vamos a hablar de lo que cotidianamente hacemos, cualquier duda o al mismo tiempo también sugerencias, es todo bienvenido y esto es propicio justamente, como decían los demás disertantes, es muy propicio este diálogo que se da y en el intercambio de ideas, porque todos tenemos un único fin, que es la prestación de justicia y que se haga de la mejor manera posible. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Con siempre tengan en cuenta esa cuestión de excepcionalidad, y por el otro lado tengan también en cuenta que respetando las normas que dispuso la Corte Suprema de Justicia, conforme las sugerencias y las normas sanitarias, las distintas normativas que se fueron suscitando a lo largo de este tiempo tuvieron como eje justamente evitar la aglomeración de personas y que la concurrencia del profesional al tribunal, ¿sí? Pero justamente se da por esta cuestión de evitar los contagios producto de la pandemia. O sea, siempre tienen que tener en cuenta eso, que no es que no queremos que ustedes vengan al tribunal, sino que es a los fines de resguardar la salud de ustedes y la nuestra. Y justamente todas las herramientas que se han dado a lo largo de este tiempo tienen como fin justamente evitar que ustedes concurran al tribunal. Solo lo hagan en la menor modo posible y en casos muy excepcionales, ¿sí? Entonces, lo primero y la primera problemática que nos planteamos, y creo que es el boom de esta situación en la que estamos viviendo, es los escritos judiciales, ¿sí? La acordada número 16 o la circular 70 dispuso dos cuestiones respecto de los escritos judiciales que son importantes y que nosotros ahora vamos a desarrollar sobre la demanda electrónica, solo dos puntos que nos interesan a nosotros desde este lugar, y creo que a ustedes también, que es que la demanda electrónica sea legible, ¿sí? Yo sé que dentro del sistema informático hay compresores, pero bueno, a lo que a nosotros nos interesa es tratar de que ustedes hagan el escrito judicial, lo presenten vía electrónica y sea legible para nosotros de este lado del poder, de este lado de los operadores. En este caso, tengan siempre en cuenta que conforme ustedes van a cumplimentar siempre con el artículo 134 del Código Procesal Civil y Comercial, acompañando además de la demanda, con todos los requisitos del 130, la documental fundante. Y con la documental fundante no es necesario que acompañen en ese primer escrito toda la documental que tienen en su poder, ¿sí? Basta con que acompañen la documental principal y fundante de esa demanda. Ejemplo, si el objeto va a ser el incumplimiento de un contrato, basta que acompañen solamente el contrato. Y algo que vemos nosotros desde la praxis, que sería indicado, y creo que la mayoría de los están aceptando, es que en un punto de su demanda pongan que la documental será presentada cuando lo requiere el tribunal, y eso estaría muy bueno porque ya ustedes sabiendo qué juzgado va a entender en conflicto, lo acompañan directamente o vía mail o personalmente con el turno que ustedes pongan en el escrito que la documental queda a disposición del tribunal o a requerimiento de él, que el tribunal en el primer decreto se lo pedirá apenas ustedes puedan concurrir, ¿sí? O bien el tribunal puede decidir que sea en la oportunidad procesal correspondiente y el proceso avance, ¿sí? Eso le va a evitar a ustedes comprimir y hacer ilegibles ya los documentos mismos. Ese es solo punto de las demandas
electrónicas. Después cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda, y la podremos responder. Lo demás, en cuanto a los escritos judiciales, ya que podían presentar ustedes en causas en trámite, ya las distintas acordadas de la Corte a partir de esta situación de excepcionalidad provocada por la pandemia, autorizaba que el profesional presente los escritos judiciales, ¿sí? Ya sea confirmado digital o con simple correo electrónico, mande un correo electrónico a la casilla institucional del juzgado donde tramitaba la causa, ¿sí? Eso fue distintas acordadas, la acordada 16 lo toma, y hoy en día ustedes presentan sus escritos judiciales a través de ese mecanismo, enviando un correo electrónico a la casilla de correo institucional de cada órgano judicial. En eso, permítanme hacer un paréntesis, tienen que tener en consideración, y tal como lo dijo el doctor Coacina al exponer, esa casilla de correo está justamente en la computadora del secretario. Es decir, que hoy en día el secretario se convirtió en una mesa de entrada virtual del juzgado, ¿sí? Allí va a receptar todos los mails y desde allí también va a evacuar todas las consultas que se hagan por ese mecanismo, así como todas las oficios librados entre distintas reparticiones, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta esa circunstancia, esa situación. Respecto de las presentaciones vía mail, como también dijeron los demás expositores, y creo que ustedes ya también lo saben, no es necesario, lo que voy a decir no tiene nada de original, ustedes lo pueden Ahora bien, lo que sí ustedes tienen que tomar en consideración, que si bien esos escritos enviados por el correo o casilla de correo de ustedes, lo pueden enviar en cualquier día y hora, nosotros como secretarios le damos el respectivo cargo en los horarios de atención al público, ¿sí? Tomen en cuenta eso porque quizás ustedes lo están enviando hoy a la mañana y entran en un estado de desesperación porque no lo ven cargado en el sistema del tribunal, pero tienen que tener en cuenta que hay horarios distintos de atención al público teniendo en cuenta los distintos juzgados. Ustedes saben que la acordada también 16, la circular 70, dispuso o bifurcó el horario de atención de los distintos juzgados. Entonces hay juzgados que entienden en horario matutino y otros en horarios vespertinos. En eso tienen que tener en consideración que más allá que sus escritos ingresen en cualquier día y hora a la bandeja de entrada, nosotros le vamos a dar cargo en el horario de atención respectivo de cada juzgado. Aquellos que tienen horarios matutinos será de 8 a 13 horas. Y los vespertinos serán de 14 a 19 horas. Es decir, en nuestro caso, que somos secretarias de juzgados vespertinos, vamos a cargar todo escrito que se presente en el día de hoy en la bandeja de entrada hasta las 19 horas. Y aquellos que tienen horario de atención al público a la mañana hasta las 13 horas. Es decir, que ustedes, si bien pueden acompañar y enviar los escritos, nosotros solamente recepcionamos en ese horario. Bien, una complicación que tenemos, que no es una problemática ni de ustedes ni de nosotros, es que por el tráfico que hay en el sistema, en el tráfico informático, hay muchos mails que ustedes envían en día y hora hábil, pero que a nosotros no ingresa a la bandeja de entrada del correspondiente mail en un día distinto, ¿sí? Esa discrepancia entre la recepción y el envío es producto de una cuestión propia de hoy, de esta situación en la que vivimos, y acá los secretarios tomamos distintas posturas en cuanto a dejar constancia
en el respectivo cargo de esa discrepancia, mientras que otros no lo hacen. Sin embargo, o sin perjuicio, aquella parte, y ahí es lo que le interesa a ustedes, aquella parte que se considere perjudicada, deberá en el expediente expresar o mencionar el perjuicio sufrido y, ¿cómo decirlo?, presentar la disconformidad pertinente. ¿Sí? Sí. Voy a acotar algo a lo que está diciendo Eugenia, que es lo siguiente, o sea, si ustedes mandan un mail que llega hoy, si por alguna cuestión de este tráfico informático al que refiere Eugenia, ese mail ingresa en la bandeja de entradas de mañana, no significa que ustedes van a perder el derecho de que ese mail en realidad ingresó hoy. Hay formas de solucionar esto. Los secretarios, cuando se nos han presentado estas cuestiones, llamamos a informática chequea que efectivamente este mail ha ingresado y lo localiza y lo manda a la bandeja de entrada, y ese mail ingresa el día en que ustedes, desde el lugar que lo enviaron, lo han enviado. A lo mejor este cargo, ustedes van a ver ese mail cargado con la fecha de mañana, donde el secretario seguramente va a hacer la observación, que es un mail que efectivamente ingresó hoy, que se le da el cargo en el día posterior, atento, no haberse podido cargar o no haberse recibido informáticamente. Esto es lo que le quiero dejar la tranquilidad a ustedes, de que los mails se respeta, digamos, el horario en que ustedes, en que han ingresado a la bandeja de entrada. Esto tiene también que ver con la cuestión del día de gracia, que seguramente se habrán planteado muchos de ustedes. El día de gracia continúa. Sepan que si ustedes el plazo les vence mañana, el día de gracia, tendrán tiempo de presentar su escrito en el horario, de enviar su escrito vía mail en el horario que el juzgado tenga, sea vespertino o sea matutino. Sí. Eso quería aclararles. Sí, eso era una de las dudas que se había presentado en algún momento respecto del plazo de gracia, y justamente se respeta el horario de atención al público. En este caso será más favorecido el del horario vespertino que el matutino, ¿sí? En cuanto a esa discrepancia entre la recepción y los mails, ya lo dijimos. En cuanto a la circular 70, las anteriores circulares también, cuando permitieron el ingreso recepción de los escritos judiciales a la bandeja de entrada de cada correo electrónico de cada órgano jurisdiccional, sugirió que el mismo se haga en el cuerpo del mail, es decir, que el escrito judicial esté en el cuerpo del mail, ¿sí? En este caso no hay, si bien es una sugerencia de la Corte y es muy bienvenida a los fines de la seguridad de ese escrito, nosotros como secretarios, quienes recepcionamos los escritos, consideramos que es conveniente que los mismos estén en adjuntos, sobre todo los adjuntos que tengan que ver con la documental que presentan con ese escrito cargo, asimismo las fotos que acompañan muchas veces, que esté adjuntada como un documento a los fines de posibilitar la lectura del escrito judicial correspondiente que está en el cuerpo del mail. Lo mismo también nos resulta aconsejable que ustedes adjunten en el escrito las cédulas, mandamientos, oficios, todos aquellos que ustedes acompañen a los fines del libramiento, que sean en formato editable. ¿Eso por qué? Porque a nosotros nos facilita la tarea a los fines de corregir, enmendar o agregar al oficio datos necesarios. Entonces ya lo editamos, le agregamos las omisiones o algún error de tipeo, que es muy propio
cualquiera de nosotros, lo agregamos y ya lo podemos librar y está a su disposición, y no es un nuevo escrito a que ustedes tienen que ingresar. Eso facilita la tarea nuestra y la de ustedes también, de obtener enseguida el oficio librado. Asimismo, en cuanto a si ustedes tienen que acompañar un escrito judicial y lo quieren hacer de modo presencial, no hay obstáculo alguno, ¿sí? Solo que para presentar ese escrito judicial en forma presencial tienen que sacar el turno web con la tardanza que ello implica. Por eso nosotros, cualquier escrito judicial que ustedes tengan que presentar, lo hagan por la vía del mail, que es más, facilita la tarea de todos y hace a la agilidad y a la practicidad. Después vamos a hablar de los turnos web, ¿sí? No sé si acá queremos agregar algo. Algunas cosas que Sí. veo que Sí. han preguntado, que el tema, por ejemplo, de la firma del patrocinio. Eso. En principio, los juzgados, digamos, cuando recibimos un mail, lo vamos a cargar y lo vamos a proveer. Sí. Sí, cuando lleva firma de su patrocinado, lo correcto sería que esté la firma y ustedes suban como adjunto el escrito, o en el cuerpo del mail, el escrito con la firma de su... Sí, escaneado, obviamente. Eso, si bien no hay una uniformidad de criterios, en la mayoría de los juzgados estamos exigiendo eso, sobre todo para determinadas actuaciones que tienen, que es muy importante saber si realmente el patrocinado ha dado su conformidad para esa petición. Sí, lo estamos pidiendo, es una de las preguntas que hacen acá. Acá quiero decirle dos cosas. Una, la firma del patrocinado, escaneada, la mayoría de los juzgados lo solicita, y también, más allá que ustedes tengan poder especial, hay ciertos supuestos específicos donde se requiere la conformidad expresa del poder dante. En eso también se solicita que ustedes realicen el escrito judicial con la firma de ambos, la escaneen y la adjunten al escrito judicial, ¿sí? Al correo electrónico, ¿sí? En muchos casos también el juzgado puede solicitar al profesional que presente el escrito en su original. Como Sí. por ejemplo, en una partición, ustedes pueden enviar el mail con las firmas escaneadas de los herederos, de los coherederos. Se le va a dar trámite a esa petición, pero en el mismo proveído seguramente se les va a pedir que presenten, como acto seguido, el escrito en su original. Hace determinadas cuestiones de seguridad que, bueno, si bien la Corte ha adoptado este mecanismo para la presentación de escrito, son algunas cuestiones que desde este lado, y también para seguridad de ustedes, los juzgados estamos pidiendo. Y en otro supuesto siempre lo tienen que tener en su poder, por si la contraparte realiza algún cuestionamiento. En ese caso ustedes lo deberán acompañar cuando el tribunal lo requiera. Dentro del escrito judicial es importante la parte de la documental, ¿sí? Ustedes saben que tanto en la demanda, contestación de la demanda, tienen que acompañar la documental fundante, pero también asimismo tienen que acompañar la documental de la cual ustedes se van a valer dentro del proceso, o cualquier escrito donde necesiten acompañar la documental, ¿sí? En principio, obviamente, es documental original para ser reservada en secretaría. Hoy, a los fines de El 1 de enero del nuevo año, 31 de diciembre y 1 de enero del nuevo año. Bueno, a partir de esta restricción de concurrir a los tribunales, lo que se hace en muchos de los casos es que ustedes queden como depositario de esa documental, se adjunte al escrito, al correo, la copia, y también la pongan siempre a disposición del tribunal a los fines de que ustedes, si el tribunal lo requiere, inmediatamente o en la instancia procesal correspondiente, la irán a acompañar.
Hoy lo que encontramos esta modalidad, y más aún cuando los proyectos de código van hacia ese norte de que la documental quede en poder de las partes y solo vaya al tribunal al momento de ser requerida por 1 de enero. las partes. ¿Sí? Eso es una solución que hemos encontrado en este momento o en esta problemática. ¿Algo más que diga? Sí, preguntaron si la documental que se acompaña a un escrito se incorpora al cuerpo del escrito o puede enviarse como archivo adjunto. Nosotros preferimos que sea en adjunto, porque eso que lo acompañen junto al cuerpo del mail dificulta la lectura del escrito propiamente dicho, ¿sí? O sea que en el cuerpo del mail esté el escrito, como lo recomienda la Corte, el escrito y todo lo que ustedes tengan que adjuntar a ese escrito, sea documentación, sea un oficio para su libramiento, una cédula que no esté dentro de las previstas por la notificación electrónica, eso sí sea en archivo adjunto para facilitar la tarea del operador y para que también, como Eugenia les decía, cuando sea necesario la corrección o agregar o quitar algo de ese oficio, nosotros podamos hacerlo sin necesidad de que ustedes tengan que ingresar un nuevo mail acompañando el oficio que no se libró en su presentación anterior. Me parece que los beneficia a ustedes y a nosotros también. Sí. A ver si hay alguna otra pregunta aquí. Atinente a escritos. Lo que yo les quería agregar Sí. también es que si bien no hay una reglamentación o un protocolo en lo que hace a la presentación de escritos, a qué formatos debe tener un escrito, bueno, creo que todos tendemos al menos desde este lado, pretendemos que a la uniformidad, digamos, de los escritos, que sea de repente una letra legible, que cuando ustedes manden en archivos adjuntos, por ejemplo, un oficio, respeten el tamaño del papel, porque acá las impresoras están configuradas para que sean en tamaño oficio. Son todas cuestiones que a lo mejor para ustedes se le escapan, digamos, estas cuestiones, pero que de este lado ayudan a la celeridad con la que uno pueda imprimir todos esos mails que recibimos. Siempre recalcando esto de que nosotros contamos con una computadora donde llegan todos estos mails, entonces a veces seguimos teniendo la misma carga de mails que teníamos habitualmente en tiempos de no pandemia, con la particularidad de que los recibimos, los tenemos que imprimir. Algunos son solo de una carilla y otros tienen un montón de carillas y de adjuntos. Entonces son todas cuestiones que facilitan desde este lado, desde el operador, la impresión de esos mails. Sí. En eso de la documental tengan en cuenta algo que quizás cuando hagan del expediente en el sistema judicial, dentro del escrito cargo está adjunto a ese escrito cargo documental que ustedes han acompañado en una gran cantidad, le hace esto 500 páginas, 200 páginas. Eso hace a una mayor lectura y legibilidad por parte de ustedes de ese documento acompañado por la contraparte. Eso está legible en el escrito cargo y generalmente nosotros en el decreto ponemos, téngase presente la documental adjuntada al escrito. Tomen en cuenta eso muchas veces, que aparte del escrito, de cada parte está visible o adjuntado la documental de los mismos, ¿sí? Cualquier duda o sugerencia lo escriben. El otro punto que consideramos que era importante a tratar era el tema de el domicilio electrónico, ¿sí? Mica, dale. Ustedes, como ustedes saben, cuando la acordada de número 16, la circular 70, puso en marcha las notificaciones electrónicas. Y puede ser 31 de diciembre. 31 de diciembre. Aprobó, hay alguien que tiene problemas con el 31 de diciembre. Esa acordada, perdón, aprobó el reglamento de notificaciones electrónicas para todas las causas judiciales que se desarrollaban en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Ese reglamento establece en su artículo 7 que cada parte, ¿sí?, tiene la carga. ¿Sí? Perdón, Mariela Bañasco, ¿puede apagar el audio? Bien.
entonces les decía que el reglamento dispuesto por la Corte respecto de las notificaciones electrónicas dispuso en el artículo 7, si no mal recuerdo, que es carga de cada uno de los profesionales o de las partes denunciar en cada uno de los expedientes el domicilio electrónico, ¿sí? Cualquier cambio en ese domicilio electrónico debe ser comunicado a cada uno de los expedientes y cada uno de ustedes es responsable del correo que han establecido. Es decir, que hoy, además de, al presentarse en un escrito, al presentarse en una causa, además de denunciar el correo legal, el correo real, procesal o legal pertinente para este proceso, tienen que denunciar el correo electrónico, ¿sí? A la cual se le van a efectuar las futuras notificaciones electrónicas. Al mismo tiempo, si bien la Corte no lo ha establecido, pero sí nos permiten, hace a la agilidad en el proceso, es si ustedes pueden denunciar en este marco de excepcionalidad, si ustedes pueden denunciar un contacto telefónico, también es muy bienvenido, ¿sí? Estamos siempre dentro de este marco de excepcionalidad. Es importante también que denuncien un contacto electrónico, un contacto telefónico, perdón. Esto nosotros ya lo vivimos y es muy importante en lo que era el proceso de oralidad, en lo cual ustedes en forma voluntaria lo denunciaban, y hace justamente a la agilidad o practicidad en el manejo y en el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener algún inconveniente con algún escrito que ustedes presentan, lo llamamos por teléfono y se soluciona inmediatamente o en el día. ¿Sí? Les voy a responder algunas preguntas que han hecho aquí para que quede claro. El formato, preguntan si tiene que ser, el adjunto puede ser comprimido o en adjuntos diferentes. La verdad que preferimos que manden en adjuntos diferentes, cada cosa con su adjunto, si van a acompañar boletas, oficios. Eso es más ágil, uno va abriendo el adjunto y va imprimiendo de forma individual. Si no, tendríamos que estar descomprimiendo, lo que haría más lenta la actividad, digamos. Todo por separado, en archivo adjunto y en el cuerpo del mail, el escrito. ¿En qué formato? En un formato editable, un formato que sea fácilmente editable. Word, PDF, algo que nos permita a nosotros, desde este lugar, abrir ese archivo y poder editarlo, corregirlo, quitarle, agregarle. Creo que ahí respondí. La importancia también del contacto telefónico que le estaba diciendo es que muchas veces por incompatibilidad en el sistema no se pueden abrir los documentos, entonces o mandamos inmediatamente un correo o podríamos llamarlo por teléfono para que se subsane en el día, ¿sí? Y evitar tener que sacar un decreto requiriéndoles algo que de repente lo podemos solucionar telefónicamente en el momento. Siempre contando con esto de que el profesional sufra la menor tardanza y no tenga que acercarse, o tenga que acercarse al tribunal, al edificio, lo menos posible. También queríamos recalcar algo, que cuando ustedes hacen la opción de enviar, porque como bien Eugenia decía antes, la Corte no ha quitado la posibilidad de que el profesional ingrese su petición en formato papel. Esta posibilidad subsiste sacando el correspondiente turno web. La realidad es que es mucho más rápido y creo que hasta en cierta forma cómodo para ustedes hacerlo vía mail, que cuando elijan una opción, si deciden ingresar su presentación vía mail, no necesitan hacerlo en formato papel también. Nosotros por ahí entendemos que para todos es una cuestión de tiempo adaptarse y también un poco confiar, pero no tengan miedo, o sea, usen el mail como una herramienta y si si envían el mail, no necesitan traer el escrito en soporte original, salvo que el juzgado así lo requiera, como hablábamos antes, por ejemplo, probablemente se los vamos a pedir en una partición. Sí, exacto. Bien, hablamos de la notificación electrónica un poco. Notificaciones electrónicas. Bueno, las notificaciones electrónicas es un tema bastante álgido que ha tenido críticas, muchas críticas, algunos lo han recepcionado muy bien, es algo que la Corte viene intentando poner en marcha hace un tiempo atrás,
por X razones, por distintas cuestiones, no lo ha podido hacer, y creo que este contexto que nos toca vivir de esta pandemia por el COVID-19 ha acelerado esta puesta en marcha. Y bueno, efectivamente hoy ya está siendo usada y queremos remarcar algunas particularidades para que ustedes tengan en cuenta. Primero, o sea, la firma electrónica, cuando ustedes, muchos juzgados, o sea, la idea va hacia que todos los decretos, resoluciones, autos, sentencias, sean notificados de oficio. La realidad es que, como antes decía Juan Buegen, no en todas las jurisdicciones ni en todos los juzgados se ha podido llevar adelante de manera rápida esto que es el ideal, así que paulatinamente va intentando hacerse. Hoy por hoy, también como lo recomendó en una de sus acordados la Corte, se hace de oficio muchas actuaciones que ya se venían haciendo desde antes. Los que han tenido la posibilidad de litigar dentro del protocolo de oralidad sabrán que todos los decretos y todos los proveídos que se dictan en los expedientes en donde se les ha dado este protocolo de oralidad se hacen de oficio, sobre todo en lo que es el impulso de la prueba probatoria, en las cuestiones de pericias, traslados. El juzgado ya mandaba de oficio las cédulas en formato papel, hoy lo hace de idéntica manera a través de la firma digital. El resto de las notificaciones que ustedes necesiten que el juzgado efectúe, en la mayoría al menos de los civiles, así nos estamos manejando, lo hacemos con petición de parte. El profesional solicita que se notifique digitalmente tal decreto y tiene que indicar a qué parte quiere notificar, parte, perito, auxiliar de la justicia. Esto es de la misma manera cuando ustedes antes traían la cédula en formato papel, la traían ya con el destinatario y el decreto que querían notificar. Y uno lo que hacía era firmarlo. De idéntica manera, ahora que la tarea de nosotros hacemos la cédula a través, ustedes no necesitan enviar, en el caso de notificaciones electrónicas, no necesitan enviar la cédula, porque el sistema la genera automáticamente sola. Destinatario, si ha denunciado un correo electrónico, se carga en esa parte el correo electrónico denunciado. Esto es a los fines del aviso de cortesía que ahora les voy a hablar, y automáticamente la cédula se genera, y cuando uno la firma, con el token que tenemos cada uno con la firma digital, el sistema automáticamente la sube a la página del Poder Judicial, digamos. Ustedes la van a ver a través del sistema de autoconsulta. ¿Esto qué significa? Cuando uno firma digitalmente la cédula y se está cargado ese aviso de cortesía, se dispara también este aviso, que como lo dice su denominación, es de cortesía. ¿Por qué lo digo? Porque, tal como lo prevé el reglamento, este mail de cortesía, ustedes lo que van a recibir al mail denunciado, a su casilla de correo personal, es un aviso que le dice que tiene notificaciones pendientes. No le va a decir ni en qué expediente, ni cuál es la notificación, porque el objetivo de ese mail no es que ustedes queden notificados, sino que ustedes quedan notificados desde el momento en que la cédula se firma, porque automáticamente se sube a la página del Poder Judicial. Recae en el profesional la carga de ingresar periódicamente al sistema de autoconsultas para chequear en qué expedientes ha sido librada una cédula digital. También quiero aclarar de lo que es cédula digital, que pueden ir destinadas a los abogados matriculados. ¿Por qué? Porque ustedes ingresan al sistema de autoconsultas a través de una clave que les proporciona, relacionada a su matrícula, el Colegio de Abogados. Entonces, nosotros no podemos hacer cédulas que vayan destinadas, por ejemplo, a auxiliares de justicias o a partes que no sean abogadas, por la sencilla razón de que no pueden visualizarlas como lo hacen ustedes a través, lo pueden visualizar como otros, pero no ustedes como abogados matriculados.
Con el tema de las notificaciones electrónicas me olvidé decirle qué se notifica de manera electrónica. Hablé que se hacen muchas notificaciones de oficio, y cuáles son las notificaciones que se hacen de manera electrónica, todas las previstas por el artículo 62. Que como todos sabemos, el 62 enumera muchas actuaciones procesales, la mayoría, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, todo lo que es el 62 o todo lo que el juez mande a notificar de esa forma se puede hacer a través de notificación electrónica. Esto no significa que haya desaparecido la notificación en formato papel, porque, por ejemplo, algunas notificaciones que el propio código establece que sean dirigidas al domicilio real, eso debe hacerse en formato papel. O, por ejemplo, un primer decreto, donde uno notifica a la parte, digamos, que todavía no tiene un abogado designado, la va a dirigir al domicilio real. Esas notificaciones continúan con la manera tradicional, deben hacerse en formato papel, y ahí sí el profesional puede enviar un mail con el archivo adjunto, la cédula, que es la que vamos a librar. Hago una particularidad en esto, si bien todos lo sabemos, pero bueno, en esta nueva forma de trabajar por ahí, luce apropiado que lo remarquemos, las notificaciones en formato papel que sean gratuitas, nosotros nos encargamos del diligenciamiento. Pero todas aquellas que no tengan el beneficio de gratuidad, el profesional debe pagar el ticket. Entonces, debe retirar la cédula para poder agregar el ticket y llevarla a la oficina de notificaciones. Lo mismo ocurre con la oficina de mandamientos. Aquellos mandamientos que son gratuitos lo diligencia el juzgado, de lo contrario requerimos el pago del ticket. Obviamente van a tener que concurrir al tribunal con el respectivo turno y o adjuntarlo al mandamiento ya liberado, y nosotros la diligenciamos, o directamente ustedes lo retiran y lo llevan a la oficina de mandamientos, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros solo diligenciamos en lo que es materia de cédulas y mandamientos aquello que es gratuito, ¿sí? Lo demás, ustedes tienen que pagar el respectivo ticket, por lo tanto ya se ocupan ustedes. De acá, algo más, alguna duda, no sé si tienen respecto de las cédulas digital. Sí, lo que nosotros requerimos, y como bien lo indicó Vero, es que sean precisos qué tipo de resolución pretenden notificar con la cédula digital, y también sean precisos a qué parte la van a notificar. Y tengan en cuenta eso, que el mail es un mail de cortesía. Aun cuando no tenga correo electrónico, se podría notificar vía cédula digital. El tema de la notificación, que acá veo que preguntan cuándo comienza a correr el plazo de notificación. Bueno, eso es igual que antes. Igual se aplica el artículo, si no me recuerdo, 70-71 del Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, el sistema, hoy estamos firmando o libramos una cédula, una vez que le llega a su casilla, una vez que nosotros la firmamos digitalmente, esa cédula ya es subida al sistema, y justamente la firma digital le da la fecha cierta de notificación, el día y la hora en que se realizó. Y ustedes le empiezan a computar siguiente a la misma. Exacto. ¿Sí? La cédula siempre va a ser firmada en horario hábil. Eso sí. Esto es así, o sea, uno cuando firma va a respetar de 8 a 20 horas. Sí. El horario no ha sido modificado en ese margen. Va a empezar a correr el día siguiente. Los plazos corren igual. Un tema no menor es que a lo mejor la pregunta está orientada hacia ese lado, es porque muchas veces si el expediente no está en casillero, para ustedes no es visible. Bueno, esto es así. Para que ustedes, para que esa notificación pueda ser válida, el plazo a ustedes les va, o sea, van a quedar notificados desde que para ustedes sea visible el expediente en el sistema de autoconsultas del Poder Judicial. Esta visibilidad se plasma cuando el expediente pasa a casillero. Probablemente, si ustedes tienen una cédula digital y el expediente está en trámite interno, ustedes no pueden ver, por ejemplo, el escrito, no sé, hay un escrito que presentaron y se dio un traslado de ese escrito, puede estar firmada esa actuación, pero ustedes no van a poder
visualizar el contenido de ese escrito hasta que el expediente no pase a casillero. Lo que hacemos los secretarios es firmar y pasar a casillero en el mismo momento para evitar este tipo de inconvenientes. Si hubiera algún tipo de inconveniente, ustedes cuentan con la posibilidad exactamente de suspenderlos, de pedir la suspensión de los términos y eventualmente también comunicarse con el juzgado telefónicamente, a través de un mail, a los fines de que, o también presentar su planteo, digamos, por escrito, y toda cuestión suscitada en torno a estos temas, bueno, será eventualmente resuelta por el juez. Sí, tienen que tener en cuenta eso, que la parte de los términos de cómo corre la cédula es igual que la haría hoy un oficial notificador, ¿sí? Ustedes van a recibir hoy una cédula por oficial notificador, le iba a correr a partir del lunes, que era el día hábil, ¿sí? O sea, acá corre igual. Días hábiles y en horas hábiles, de acuerdo si son traslado de horas o de días. Lo que sí también tienen que tener en cuenta y que se produjo por la circular y que es muy importante para ustedes y es las notificaciones automáticas del artículo 61 del Código Procesal. A partir de la circular 56 se estableció la notificación automática vía sistema informático, ¿sí? Web. O sea, ustedes van a quedar notificados de toda resolución que se dicte con posterioridad a un martes o un viernes, siempre y cuando el expediente se encuentre visible, es decir, se encuentre en casillero, porque puede estar la actuación firmada, pero en trámite interno y ustedes no quedan notificados automáticamente. La visibilidad del expediente hace que ustedes queden notificados, y siempre tengan en cuenta que por disposición del artículo 61 no sufrió ninguna modificación, es los decretos dictados con posterioridad al martes o viernes. Lo único que sale de la práctica tribunalicia es el libro de asistencia de los martes y viernes que se ponía en mesa de entrada de cada órgano jurisdiccional, que eso ha desaparecido, y con una... ¿Por qué? Para evitar la concurrencia al tribunal de los profesionales y de las partes en general, ¿sí? Acá hay una pregunta en relación a que los mandamientos los lleva el juzgado. Sí, esto es correcto, los mandamientos los llevamos nosotros a la oficina de mandamientos. Lo que sucede es que si ustedes han enviado un mandamiento a la firma, el juez lo firma, la secretaria o el secretario lo firma, el mandamiento, si no tiene el ticket correspondiente, nosotros no lo podemos diligenciar porque la oficina de mandamientos no los acepta. Con lo cual, lamentablemente en este caso sí el mandamiento va a quedar dentro del expediente para que el profesional acerque el ticket y uno lo pueda remitir. Son todas cuestiones, o sea que en este contexto la Corte lo que intenta es justamente reducir a su mínima expresión la concurrencia de los profesionales al tribunal, al edificio, pero en determinadas cuestiones es inevitable que el profesional deba concurrir. La idea es minimizarlo a su máxima expresión, pero en algunos casos debe hacerlo. El tema de poner en el decreto, como preguntan acá, el turno para retirarlo, eso no es factible porque los juzgados no manejamos el turno. Está en la página, es un sistema ajeno a los juzgados, con lo cual nosotros no podríamos dar un turno porque nos estaríamos superponiendo a los turnos que da el sistema. Sí entendemos, y creo que con lógica, al menos todos los civiles, si ustedes han enviado un oficio donde van a trabar una cautelar y el oficio ya está librado, y ustedes no consiguen un turno web para retirar ese oficio, creo que preautorización, lo llamamos por teléfono o un mail diciendo que van a venir, no creo que ningún juzgado objete el hecho de que ustedes vengan sin un turno, aunque la idea es que no, pero creo que todos vamos a entender estas situaciones. Una urgencia no puede quedar truncada por no tener un turno web, ¿sí? Ustedes van a tener que alegarla y excepcionalmente, obviamente, nosotros le vamos a autorizar a concurrir más allá que no tengan turno web, justamente para no truncar un derecho y que la urgencia lo amerite, ¿sí? Una de las... ustedes cuando sacan el turno web, tengan en consideración, le íbamos a hablar después, pero no importa, ustedes tengan en consideración que el turno por cada juzgado es limitado por día,
por lo tanto concurran con ese turno en los casos específicos y lo contrario, están ocupando un turno que quizás es primordial o principal para otros de sus colegas. Nosotros eso ya no lo podemos manejar, eso lo manejan ustedes. Entonces, traten de hacer todas las consultas o el ingreso de escritos por vía mail, vía mail o vía telefónica en el caso de consulta, y solamente que queden los turnos web a los fines de que ustedes puedan concurrir sin esa distancia entre uno u otro, para los casos específicos, retirar oficios, retirar por alguna causal específica, que también ahora lo vamos a ver, el retiro del expediente, o sea, para los supuestos específicos que sí o sí ustedes tienen que concurrir, lo hagan por turno web. En lo demás, no lo hagan y queda ese turno justamente para su colega o el profesional que si lo requiere o lo necesita. ¿Sí? Algo que también ya pasamos a las diligencias. Sí, algo que quería responder es acá algo que surge de una pregunta, el tema de los retiros de los expedientes. Por recomendación de la Corte, de la Presidencia Civil, lo que nosotros debemos hacer como secretarios es dar estricto cumplimiento al artículo 56. Esto implica que, más en esta situación excepcional de pandemia, donde también lo que se evita es el intercambio de papeles en lo posible, por supuesto comprendemos que hay situaciones que no lo permiten, pero bueno, los expedientes en principio salen en los casos previstos por el 56, y en determinadas excepciones que sí, lógicamente hacen necesario este préstamo del expediente, como por ejemplo, si el expediente no está digitalizado, si como bien pregunta un profesional necesita hacer una planilla de elevación a cámara, donde necesita tener el expediente por una cuestión de fojas, de verlo con más tranquilidad, sí, el expediente se presta previa solicitud por mail o por mail, una petición donde uno le puede proveer el préstamo, y en principio sí, se deben retirar con turno web. Si hay alguna urgencia, lo que decimos siempre, una urgencia que amerite que ustedes tengan que venir sin turno, creo que ningún juzgado va a dejar de atenderlo si realmente es una urgencia por no tener el turno web. Lo mismo que para presentar expedientes, si ustedes mandan un mail y el expediente no está, en principio es con turno, pero nunca vamos a poder prever ese mail si no contamos con el expediente, con lo cual, en ese caso, el profesional puede acercarse al tribunal sin el turno web para dejar el expediente que uno necesita para proveer. Sí, acá, si bien nosotros siempre hablamos desde las problemáticas que se presentan en los juzgados civiles y comerciales de distrito, tienen que tener en cuenta que en otros fueros esto varía teniendo en cuenta la problemática o la materia de la cual se trate. Por ejemplo, en los tribunales colegiados de familia, tengo entendido que cuando es devolución de expedientes o retiro de ciertos oficios que hacen a alimentos, no se requiere el turno web, sino directamente la parte va y lo retira, ¿sí? Entonces hay excepcionalidades que se manejan en cada fuero teniendo en cuenta la problemática y la materia propia de cada uno, ¿sí? También es cierto que dentro de este mismo fuero, cada juzgado también adopta sus propios criterios. Lo que estamos hablando es al menos en nuestros juzgados y en la generalidad de los casos. Sí. No obstante, bueno, puede haber alguna particularidad que se aparte de lo que estamos diciendo nosotros, pero la mayoría, de acuerdo a un relevamiento que hemos efectuado, hace lo que, o solicita, o pide lo que estamos hablando en este momento, ¿sí? A la pregunta de si hay limitación para ver o revisar expedientes por turno, no. La idea es que con un turno ustedes puedan hacer en la mesa de entrada todos los trámites que necesiten, porque el hecho de que ustedes saquen varios turnos en función de cuántas tareas, presentación de escritos, visualización de expedientes deban hacer, implica quitar un turno de ese día que quizá necesite otro profesional. O sea que la idea es que puedan sacar un turno y con ese turno hacer todo lo que necesiten en la mesa de entrada. De ese juzgado. De ese juzgado, claro. Exactamente. Porque tengan en cuenta que ustedes sacan un turno para un juzgado determinado y para una hora determinada, que eso no es un capricho, sino que justamente tiende a que en la mesa de entrada no haya aglomeración de personas, ¿sí? Que estén dispersos y se pueda atender de uno a la vez. ¿Sí? Esto de que por ahí algunos juzgados no permitan
la presencia de abogados sin turnos también puede tener que ver con la cantidad de gente que puede haber en ese momento en la mesa. Si no hay nadie, probablemente un profesional vaya sin turno, está ahí, lo va a atender, pero si en ese momento hay de repente varias personas a la espera de su turno, es posible que no lo atiendan sin un turno, salvo que haya una urgencia que uno pueda ponderar que sea necesario atender. Sí. Después nosotros indicamos 2 puntos también que le puede servir a ustedes, que tiene que ver con el diligenciamiento de las comunicaciones entre distintas reparticiones, ¿sí? Ya desde antes de la pandemia había muchas comunicaciones entre juzgados que se efectuaba vía correo electrónico con firma digital desde el mismo tribunal. Es decir, cuando se requería algún informe o alguna petición específica, algún órgano jurisdiccional dentro de la dependencia del tribunal, le hace esto a cualquier otro juzgado en lo civil y comercial o algún tribunal, se lo hacía vía correo electrónico con firma digital. Hoy en día eso se convirtió en la regla, o sea, no más en la excepción, en la regla. Nosotros por disposición de la Corte tenemos que diligenciar y librar todas las entre el órgano jurisdiccional con otro órgano jurisdiccional a través del correo electrónico con firma digital de la secretaria. Lo mismo va a ocurrir con las distintas reparticiones. Le hace esto y ahora vamos a explicar cada una cómo se lleva. Fiscalía, Ministerio Pupilar, Defensorías, Banco Municipal de Rosario, Banco de Santa Fe y ANSES. Exactamente, creo que no me olvidé ninguno. Creo que no. ¿No? Bueno, lo más sencillo resulta ser las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales propiamente dicho, distintos juzgados, ¿sí? Eso es correo electrónico con firma digital, en el escrito cargo o por adjunto se envía el oficio requiriendo una petición expresa, ¿sí? Obviamente eso se hace siempre cuando las partes en un proceso lo requieren y lo solicitan, ¿sí? No solamente que tiene que ver con cuestiones internas del juzgado, ¿sí? En cuanto a los oficios de órdenes de pago a el Banco Municipal de Rosario, ya se implementó durante la feria que se había decretado y que hoy en día continúa la misma metodología. El tribunal o el juzgado libra la orden de pago correspondiente, efectúa una planilla y le eleva a Presidencia de Cámara. La Presidencia de Cámara, al día siguiente de recibir esa planilla de cada uno de los juzgados, es el encargado de diligenciarla al Banco Municipal, ¿sí? O sea, en este caso, le envía Presidencia de Cámara a través de su empleado o ordenanza respectivo al banco. Ustedes no tienen que concurrir para nada a ningún juzgado a retirar la orden de pago, no tampoco pueden ir al banco a reclamar o llevar algún oficio. Eso lo hace todo el tribunal a través de Presidencia de Cámara. Acá tengan en cuenta también que justamente el banco, para evitar que la presencia de las personas, ha establecido que no hay pagos por ventanilla. Los pagos se hacen sí o sí por transferencia bancaria, ¿sí? O sea que toda orden de pago es, en el caso de los civiles y comerciales, todo por transferencia bancaria, ya sea a los profesionales, a las partes, o el pago a las respectivas cajas en el caso del pago de aportes, ¿sí? Por eso es importante que, perdón Eugenia, sí. Nosotros tenemos comunicación con el Banco Municipal. Muchas veces cuando hay algún obstáculo en el diligenciamiento, el Banco Municipal nos envía un mail a Secretaría planteándonos cuál es el obstáculo para el diligenciamiento y nosotros podemos responderlo. Por ejemplo, falta el quit, nosotros respondemos cuál es el quit y el Banco Municipal lo diligencia sin necesidad de ingresar un nuevo oficio. Eso es, bueno, agiliza mucho. Tengan en cuenta al momento de solicitar el orden de pago, además de lo que indica Eugenia, de que indique el número de cuenta, porque todo debe hacerse mediante transferencia bancaria, por esa cuestión de la
distanciamiento y el que el banco no quiere que concurran personas, no deben concurrir personas, o al menos lo mínimo con turnos, como lo hacemos aquí. Tienen que indicar el quit de la parte, los datos de la cuenta, el concepto que se paga, si es capital, si es interés, son todas cuestiones que el banco exige, falta alguna, no lo diligencia, lo traba. Es un sistema que la verdad viene funcionando muy bien, más allá de las demoras que pueda tener propio del volumen y de lo que también para el banco habrá significado adaptarse a esta nueva metodología. Exacto. La metodología del Banco de Santa Fe, por el contrario, es diversa. Nosotros tenemos que diligenciarlos desde el mismo tribunal, pero por correo electrónico. Lo que hacemos es librar la orden de pago respectiva, o, en todo caso, el embargo que pese sobre alguna cuenta del Banco de Santa Fe, se escanea el oficio firmado por el secretario y el juez, y por correo electrónico se envía, y el banco es el encargado de diligenciar, o sea, se diligencia por este mecanismo correo electrónico con firma digital una vez firmado y escaneado el oficio por secretario y juez. ¿Sí? Y tenemos muchas veces, por ejemplo, si es embargo, que se trabó por el mismo metodología o la recepción de un correo electrónico indicando cuál fue el resultado de la comunicación. ¿Sí? Con ANSES pasa lo mismo. ¿Sí? Con ANSES el libramiento del oficio también se tiene que hacer mediante correo electrónico con firma digital del secretario, pero escaneando el oficio librado por el juez y el secretario, que están debidamente protocolizados en el juzgado. ¿Sí? En cuanto a las otras reparticiones, nos queda ver caja forense y... Caja forense. Bueno, con caja forense estamos trabajando también las vistas vía mail. Todo lo que es notificación de regulación de honorarios, la caja forense no está solicitando que le mandemos el mail pidiéndoles la notificación, sino que los abogados ustedes cuentan con las boletas autogestionables. Desde nuestro lugar lo que vamos a hacer es controlar que esas boletas que ustedes acompañan coincidan, el monto regulado coincida, digamos, con la boleta autogestionable que ustedes acompañan. Estas a caja forense corresponden en todo lo que es materia sucesoria, eso siempre, y todo lo que es materia recursiva. Ustedes peticionan por mail la vista, y desde el juzgado le mandamos a la caja forense el mail, sin mandar el expediente. Si es necesario, caja forense nos lo va a pedir, lo va a requerir o lo va a venir a ver. Voy a hacer una particularidad en lo que es sucesiones, en lo que es la habilitación de caja forense para transferir bienes inmuebles o muebles. Caja forense no solamente emite esa constancia, lo que era el antiguo formulario anexo de denuncia de bienes, que ahora es la habilitación de caja, sino que además coloca un sello en la declaratoria de herederos, que coincide con el número de trámite de esa habilitación. Este sello todavía tiene que estar en la declaratoria de herederos. Si no está, probablemente en el registro no pase, digamos, exactamente, lo observen. Y además es requisito de caja forense que el expediente tenga ese sello. ¿Cómo solucionar esto? O sea, porque por un lado hemos agilizado el hecho de que las vistas sean a través de medios electrónicos, la verdad que nos está dando buen resultado. Sí. Pero bueno, al momento de esto es algo que el profesional de repente va a tener que coordinar con cada juzgado, si cuando se lo prestan para hacer el concuerda, lo lleva el profesional a la caja forense, si desde los juzgados lo va a llevar la ordenanza, o si juntarán algunos y sea alguien de caja forense quien venga a poner este sello en la declaratoria. Eso sí es algo que es nuevo para nosotros, exactamente, y que van a tener que ver con cada juzgado en particular hasta que haya alguna respuesta definitiva a esto. Creo que lo más conveniente, y justamente para resguardar que ustedes no vengan al juzgado, es que lo soliciten
y enviarlo por ordenanza. Así se evita la concurrencia del profesional, el retiro del expediente para llevarlo a caja forense y nuevamente el mismo profesional lo devuelva. ¿Sí? Eso hace un manejo del expediente y creo que quizás lo podemos solucionar desde el órgano jurisdiccional a través de la ordenanza, creo. Pero bueno, eso es algo nuevo que surgió en estos días y que creíamos que por una situación de pandemia y de excepcionalidad no se iba a requerir ese sello. Pero bueno, ya cuando tengamos las observaciones o las inscripciones provisorias por esa observación, lo implementaremos de una manera que sea lo más ágil y evitar justamente la concurrencia del profesional. ¿Sí? Hicieron algunas otras preguntas en cuanto a si tienen que enviar el oficio para la... Sí, porque el Banco de Santa Fe pide el oficio escaneado, con las firmas escaneadas, es decir, que nosotros libramos el oficio como si lo fuéramos a llevar personalmente, pero lo escaneamos y lo enviamos a la casilla que el Banco de Santa Fe ha proporcionado. Y ustedes recuerden que los oficios nosotros lo protocolizamos en el juzgado, por ende le damos un número y una fecha, y a partir de que tiene ese número y esa fecha, se escanea y se envía vía correo electrónico al Banco de Santa Fe. Lo mismo va a ocurrir con ANSES. Cuando ustedes tengan que librar un oficio ANSES, tienen que adjuntar el oficio a los fines de que nosotros lo podamos librar, ¿sí? Suscribir, y una vez que pasa a casillero le damos el número, la fecha, lo escaneamos y lo enviamos por correo electrónico a la repartición pública, la ANSES, ¿sí? Los oficios a la FIP, que por ahí también preguntaron, si los pueden enviar a una dirección que ahora les vamos a escribir, los puede mandar el profesional en las facultades previstas por el artículo 25 si correspondiere, si no, obviamente con firma de juez y secretario, y pueden indicar en el oficio que la respuesta sea directamente enviada a cada juzgado. Lo mismo pueden ocurrir con RENAPER, o la Cámara Nacional Electoral. Por disposición por el artículo 25 lo pueden suscribir ustedes, sé que muchas veces no lo aceptan, lo suscribe el tribunal, lo escanea el profesional a través de su correo electrónico y luego la respuesta es enviada directamente al correo electrónico del juzgado, ¿sí? Eso en cuanto a las comunicaciones entre otras reparticiones. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que antes era usual, pero que hoy no es así, es que cuando se corre vista al Ministerio Pupilar o vistas a las defensorías, el diligenciamiento de esas vistas corre por cuenta del juzgado, es decir, que ustedes van a ver visualizado en el decreto, córrase vista al Ministerio Pupilar o vista a la Defensoría, que estará a cargo la diligencia del tribunal. Quédense tranquilos que una vez suscripta, ese expediente pasa al Ministerio Pupilar o Defensoría y lo lleva el mismo juzgado mediante su ordenanza. O sea, ustedes no tienen que sacar turno para venir al juzgado a retirar y llevarlo a Defensoría, ¿sí? En cuanto a la Fiscalía, lo hacemos directamente vía correo electrónico desde el tribunal. Una vez que se corre vista a Fiscalía, nosotros directamente enviamos el correo electrónico, ¿sí? Se hace interno y ustedes lo van a ver en la autoconsulta que hay un pase a Fiscalía. Bueno, ese pase a Fiscalía es virtual, pero obtenemos respuesta, está funcionando muy bien Fiscalía, que en un día o dos ya lo responde. Lo que sí tienen que tener paciencia es en cuanto a la respuesta que da Caja Forense. Está tardando unos días, o sea que por ahí no reiteren vistas, porque nosotros ya las corrimos y estamos esperando la respuesta de Caja Forense. En esos casos lo que pueden hacer es mandar un mail, pero de consulta, o llamar por teléfono para ver si ese mail efectivamente ha sido enviado o no, sin necesidad de hacer una petición que lleva un cargo, un proveído. Lo mismo que si ustedes tienen alguna duda de un escrito, los escritos se cargan, los mails, se cargan de la misma manera que, o sea, que lo establece el código. El mail llega hoy, se carga hoy. A lo sumo puede haber este inconveniente del que hablábamos antes, pero si ustedes han enviado un mail y no lo visualizan en la página de autoconsultas del Poder Judicial, no duden en comunicarse por
por teléfono o mandar un mail de consulta al otro día, porque ese mail debe ser cargado el día en que ustedes lo han enviado. Sobre todo tenganlo en cuenta por el tema de si tienen traslados, términos corriendo. Las reparticiones que les nombramos son las que la Corte Suprema de Justicia nos ha establecido como obligatorias y ha hecho, bueno, se me fue la palabra, pero ha hecho acuerdo la Corte con las distintas reparticiones, entonces nos corresponde a nosotros el diligenciamiento. Respecto a otras reparticiones que no nombramos, ejemplo, API, registro de la propiedad, en ese caso los oficios lo diligencian ustedes, es decir, nosotros los libramos previo turno web, salvo que sea de carácter urgente, lo retiran y ustedes son los encargados de diligenciarlo a esas reparticiones públicas. Es decir, las únicas reparticiones u oficinas de las que el tribunal, el juzgado, se ocupa de enviar son Defensoría, que lo hacemos en formato papel, como dice Eugenia, pero nos ocupamos nosotros, Fiscalía Civil, que es todo de manera digital, Ministerio Pupilar, Caja Forense, salvo, bueno, aunque vamos, el sello de Caja Forense, que seguramente lo vamos a adoptar con las ordenanzas, tenemos también que consensuarlo con los otros secretarios. Bueno, Caja de Jubilaciones, Banco Municipal de Rosario, Banco de Santa Fe y ANSES. Y ANSES, exactamente. En los demás supuestos no tenemos acuerdo y por lo tanto no lo hace el tribunal. Hay que tener en cuenta que en los procesos de oralidad hay ciertos juzgados que en materia probatoria libran a otro tipo de reparticiones vía mail, ¿sí? Pero esas son en cada juzgado en particular, ¿sí? Y dentro de un proceso determinado como el plan piloto de oralidad. Bueno, lo que nos queda decir dentro de esta guía que habíamos previsto hablar con Eugenia es el tema de las audiencias. Las audiencias, ustedes saben que por recomendación de la Corte, en sus acordadas, habilitó que estas se puedan realizar de forma remota, sin perjuicio de que puedan también realizarse en forma presencial, respetando el distanciamiento social obligatorio y respetando todas las normas de salubridad en resguardo de los que deban comparecer. Los juzgados han adoptado dentro de estos sistemas remotos varias modalidades, algunos lo hacen a través de Zoom, otros de videollamadas. La Corte ha previsto en todo lo que es la cuestión de oralidad, y Zoom, perdón, porque antes lo hacía con oralidad y ahora en la metodología de Zoom, ha previsto de notebooks y de las herramientas tecnológicas necesarias para posibilitar esto. Lo que les quiero decir son ahora después Eugenia le va a decir algo en particular a esto, lo que les quiero decir es que si deben en alguna ocasión asistir a una audiencia que el juez va a evaluar, obviamente lo va a decretar, ustedes van a estar notificados, deberán consentir, si deben asistir a una audiencia bajo esta modalidad, tengan en cuenta de que traten de estar en un lugar donde se permita la comunicación, que se puedan escuchar, que no sea un lugar público donde haya ruidos, que si tienen que estar con la parte, por ser, por ejemplo, una audiencia de conciliación, no se puede usar auriculares, porque si no eso permite solamente que el profesional escuche o la parte y la otra parte no puede hacerlo. Son todas cuestiones que por ahí uno no las tiene en cuenta al momento de conectarse. Sí. Y tengan en cuenta que la modalidad o presencial o Zoom es a requerimiento de parte o bien del mismo juzgado o del mismo órgano jurisdiccional y se toman en cuenta las particularidades del caso. En esto en los distintos fueros funciona de distintas maneras, por ejemplo me comentaban en algunos casos que los tribunales colegiados hacen Zoom en lo que es las audiencias de conciliación, en lo demás es presencial la audiencia de producción de prueba.
En el caso de el juzgado en el cual formo parte, lo hacemos en forma presencial, pero bueno, eso es en el caso particular y concreto, y si alguna parte o si alguien de la parte involucrada o algún representante está dentro del grupo de riesgo, lo deberá mencionar y se tomarán los recaudos pertinentes. Tengan en cuenta que la materia a debatir muchas veces impide que se haga por medios tecnológicos. Ejemplo, lo que es familia, me han comentado que la escucha del niño no se puede hacer por sistema Zoom a los fines de, por ejemplo, garantizar que el niño con el juez en modo presencial se pueda dirigir libremente, ¿sí? En cuanto a las audiencias, tengan en cuenta, justamente, se toma en cuenta la materia y la naturaleza de la cuestión, y siempre se va a requerir, el Zoom o los medios, se tiende siempre a evitar la presencialidad o el contacto, ¿sí? No sé si me faltó algo por ahí decir, ¿no? Y del turno web, no sé si queremos agregar algo o no. No, creo que ya, no, ya hablamos lo del dijimos turno web. mucho. A ver, acá preguntan si se podría hacer cada juzgado por materia un tutorial unificado. Sería lo ideal, uno Sí, trata la eso. estandarización. Sí. Nosotros antes de venir acá hemos recolectado al menos información de lo que es los distritos civiles y comerciales. Ya al comienzo de este encuentro, el doctor Crespo habló de la posibilidad de, si ustedes así lo necesitan y lo requieren, la posibilidad de hacer un encuentro de este tenor con otros fueros. Pero sí, sería lo ideal. Lo ideal y lo deseable sería para todos una unificación en cuanto a la presentación de los escritos y de qué hace cada órgano jurisdiccional. Lamentablemente no lo tenemos, tratamos en la mayoría de los casos y en lo que hace a nuestro fuero, tratar de unificar la mayor temática posible, ¿sí? Pero bueno, eso depende también de las decisiones jurisdiccionales, ¿sí? De cada órgano. El tema de acá preguntan, que no quedó claro el tema de las cédulas, no sé si se refiere a la cédula en formato sí, papel, porque habla papel. del ticket. Sí. Bueno, esto es cuando ustedes piden la notificación por cédula, mandan el mail pidiendo y adjuntando en formato editable la cédula a suscribir, esa firma se suscribe, si es gratuita, el diligenciamiento lo hará el juzgado, si no es gratuita, esa cédula queda dentro del expediente y el profesional previo turno web deberá retirar esa cédula y con el ticket correspondiente llevarla a la oficina de notificaciones. Tengan en cuenta algo de acuerdo a lo que surge de una pregunta, que cuando el órgano judicial establece que la modalidad de la audiencia va a ser por Zoom, en el decreto se aclara específicamente que es la modalidad, y ahí es lo interesante de tener un contacto telefónico, porque el día anterior o unos minutos antes de la audiencia se le pasa la dirección pertinente, ¿sí? Entonces ustedes saben, si es por modalidad Zoom, se lo especifica el decreto pertinente, ¿sí? Si es presencial, es el decreto normal y común que todos sabemos, que fije esa audiencia para tal día y a tal hora, ¿sí? Y el órgano judicial toma las precauciones debidas para respetar el distanciamiento social. Bueno, ¿Sí? creo que más? es más o menos el temario que habíamos previsto. No sé si queda alguna duda, y si no, sí. Bueno. Dudas o también sugerencias son muy bienvenidas. Como dijimos al comienzo, la idea es trabajar en conjunto para hacer más ágil y práctica esta respuesta del órgano jurisdiccional, ¿sí? Esta respuesta judicial. La idea nuestra siempre es que sea práctico, dinámico, ágil, y no poner lo que vulgarmente se llama palos en la rueda, no. Ante el requerimiento o peticiones, que salga conforme a disposiciones legales, ¿no? La foja cero y el ticket
continúan, eso deben seguir gestionándolo. Lo mismo que cuando son oficios, el primer oficio al RPU, por ejemplo, que no hablamos, eso lleva un estampillado, si bien nosotros tenemos comunicación, eso nos faltó decir, pero esto ya viene de práctica desde hace un tiempo, la comunicación con el registro de procesos sucesorios, la hace el juzgado, obviamente, pero el primer oficio, el ticket se sigue exigiendo, o sea que es importante que ustedes lo acompañen escaneado cuando ingresan la petición por mail. La otra que quiero que le quede claro, y hace a su responsabilidad, es que todos los escritos que ustedes adjunten, las fotografías, ya sea de cédulas ya diligenciadas, de partidas de nacimiento, o sea, los originales siempre queden en su poder, o sea, ustedes van a quedar como depositarios y en todo caso, a requerimiento de la contraria o del tribunal, se puede requerir su presentación. Es decir, no basta con que lo adjunten y por no tenerlo guardado lo tiro, el tacho de la basura, porque hace su responsabilidad tenerlo, ¿sí? Por favor, porque ese es el original. Entonces, en caso de discrepancia o ante el planteo que haga la contraparte respecto de algún escrito o la falsedad, ustedes lo deben acompañar, por lo tanto, ténganlo guardado, consérvenlo, ¿sí? Seguramente en el decreto se les va a poner, certifique las copias acompañadas, eso no quiere decir que al otro día tengan que venir a certificarlas, implica que está la obligación de certificarlas, cuando consigan un turno web, se acercan al juzgado y que están en copia simple. Hay un momento que sí o sí lo van a tener que acompañar y que es previo al dictar la sentencia. Exactamente. Previo al dictar la sentencia, ahí lo van a tener que sí o sí. En muchos casos, antes del autos para sentencia, en los procesos que así lleven autos para sentencia, probablemente esa va a ser la oportunidad en que se les pida todo lo que no se haya acompañado en su momento. Exacto, los originales. Bueno. Nuestros mails de contacto son los correos institucionales. María Eugenia Zapey es secretaria de Civil 15 y yo soy de Civil 9. Las consultas no hay ningún problema. Consultas telefónicas, si alguna duda ha quedado, o a los mails institucional, no tenemos ningún problema en responderlas. Sepan que lo que nosotros hablamos acá es más o menos lo que hemos intentado, la información que hemos tratado de recopilar, no quiere decir que de repente, si en otro juzgado adoptan otra decisión o otra solución, digan, pero se dijo tal cosa, no, esto, sepan que cada juzgado es independiente y que adopta las decisiones que en el marco de su realidad, ya sea de planta de personal, de recursos humanos, recursos materiales tiene, y que siempre la idea es ser un buen servicio de justicia y manejarnos, agilizarnos y manejarnos de buena fe, de la misma manera que ustedes lo hacen de buena fe en su labor diaria. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero que haya sido de interés para ustedes y gracias a todos los presentes, gracias a todos los presentes, gracias por sus respuestas, por sus palabras y gracias al Centro de Capacitación por habernos convocado. Bueno, muchísimas gracias.